Y sí, mientras el señor Ed Rivet, que ahí vemos dibujando a ese Thor, sigue dándole color y vida a esa gran obra de arte que está haciendo en este preciso momento, me gusta siempre mostrar cómo la persona va creando, cómo la persona va haciendo lo suyo, cómo va trabajando, cómo se va desarrollando. ¿Por qué vamos a hablar de él? Vamos a hablar de él porque es uno de los invitados especiales de la Crack Bamboo. Como saben, a fines de agosto, si es que están atentos a todo lo que son las redes sociales de la Crack Bamboo, se va a estar emitiendo la nueva. Yo estoy acomodando acá todo porque ahí está, me sale la cortina. Ahora sí, ya estoy en tema. Bien, finales de agosto se da la nueva emisión de la Crack Bamboo, otra vez ubicada en Rosario, y tiene como invitado especial, como decía antes, al señor Ed Rivet, quien lo vimos recientemente dibujando. ¿Quién es? Bueno, me pareció interesante en este micro Comic for Dummies hablar un poco sobre él, porque me parece que es una figura bastante representativa y bastante distintiva de lo que es Marvel en la última época. Claramente su forma de dibujar es muy distinta a básicamente lo que conocemos como el mundo de Marvel, y ahí voy a explicar por qué. Su trabajo está basado mucho en ¿qué? En su consumo infante de ¿qué? De las historietas. ¿Cómo fue su vida? Es un joven, no era joven, que nació en 1972 en Croacia, que ya de chico tenía contacto con los cómics. Él en una nota comenta que en verdad no sabe realmente decir cuándo pasó esto, cuándo tuvo contacto o cuándo le empezó realmente a interesar. Pero lo que sí le gustaba, lo que sí lo atrapaba, era los dibujos. Tal vez no estaba tan atado a la lectura o lo que es la historia en sí, pero sí le llamaba mucha atención la forma de dibujar, el cómo estaba dibujado, cómo estaba coloreado, cómo estaba presentado, lo que estaba representando, lo que se estaba dando en la historia por y a través del dibujo. Mientras estoy hablando vemos un poco de distintos trabajos en los que estuvo trabajando. Él estuvo mucho también haciendo como portadista. Ya vamos a hablar de la importancia de lo que es una buena portada, pero bueno, eso viene después, en otro Comic for Dummies. Ed Rivet se terminó graduando en animación y también tuvo mucho estudio como pintor. De hecho, él no se califica como un dibujante de historietas, él se califica como pintor. Ahí eso le da un cierto estilo a lo que hace. Como vimos en el video que estábamos viendo antes, él tiene una forma del trazo, él tiene una forma de colorear, tiene una forma de presentar que termina siendo como más, no quiero decir realista,
pero sí que va un poco en contra de lo que tal vez DC o Marvel, más que nada Marvel, presenta en sus historietas, ¿no? Él de chico, como decíamos, ahí en su momento creo que era Yugoslavia todavía, él empieza a trabajar cuando Croacia se declara como Croacia. Él consumía y consumió mucho de lo que es ese movimiento, ¿no?, europeo, donde tenés un estilo muy marcado, muy, muy distintivo y muy separado de lo que es el cómic americano. Donde tal vez el cómic americano está, porque sigue estando, mucho más orientado a lo que es la cosa heroica, el superhéroe. Él empezó a trabajar como animador. El estudio en lo que trabajaba al final terminó quebrando por cuestiones mismo económicas ante, bueno, una reciente nación como Croacia. Y esto que había sido en principio un hobby o un pasatiempo o algo que él tomaba como segundo plano, empezó a ser su principal trabajo, ¿no? Esto de ser dibujante de cómics. Empezó a trabajar para una editorial pequeña de Croacia, haciendo manga, aunque no pegaba mucho con su estilo original. Pero bueno, le sirvió como un primer trabajo. Empieza a tener contacto con distintas editoriales. Él sabía que para poder llegar a vivir de esto realmente tenía que moverse a otro mercado, a un mercado más grande, tal vez tener la posibilidad de abrirse a Estados Unidos, donde tenía esta vez, no te digo que una meca, pero sí era como un buen sueldo. Entonces empieza a trabajar y consigue trabajo en Vértigo, esta subsidiaria de DC, ¿no?, que tenía ya historias bastante, no digo secundarias, sino alternativas. Son historias que en la línea original de DC generalmente no entraban. Consideremos que lo que se conoció como The Dark Knight vino mucho tiempo después, donde tenías historias más oscuras. En ese tiempo las abarcaba Vértigo. Bueno, él ya conocía a Vértigo, le gustaba la editorial, y en esos años creo que forjó un concepto bastante interesante, que es no americanizar su dibujo, no hacerlo más estilo yankee, no, hacerlo como a él le salen, hacerlo con su tendencia europea, hacerlo lo más honestos posibles. Tiene un conflicto, una cuestión laboral en Vértigo, más que nada por ciertas libertades que no se llegó a tener. Consigue trabajo en Marvel. Y a partir de ahí empieza una larga carrera en Marvel. Lo primero que llega a trabajar es con los X-Men, haciendo un par de números, cómic del cual él mucho no le interesaba. Mismo él en múltiples oportunidades comentaba que a él no le llamaba la atención realmente la lectura del cómic de superhéroes. Es algo que a él no le llega, porque no le llega la historia. Él prefiere trabajar con guionistas que tengan una buena historia, guionistas que le permitan trazar un mundo desde cero, de poner sus reglas, de poder enmarcar el dibujo en su mundo. Por eso, tras un par de trabajos, agarrando varias portadas ya, cosa que le daba bastante ingreso, por suerte, agarró y fue dibujante de Loki, una historia bastante interesante y le llenó bastante de popularidad por su estilo de dibujo. Luego también trabajó con Thor, trabajó con Eternals, trabajó con muchas series, tal vez miniseries, ¿no? Estas historias medio cortas que le permitían tener un trabajo un poco más, digamos, ecléctico y no tan largo, ¿no? Que tal vez ahí es donde entraba el conflicto. Ezra Robin siempre fue bastante aplaudido por la prensa, siempre tuvo buenas críticas, pero tal vez en trabajos largos donde tenía que terminar vendiendo más, o se marcaba una tendencia donde debería haber vendido más, la gente de Marvel siempre terminaba como no corriéndolo, sino haciéndole algunas sugerencias, como que siempre terminaba tendiendo a trabajar más de la forma americana. Es lo que más le termina como
digamos, molestando a él, digamos, en el trabajo. Todo esto lo hice él en varias entrevistas. Pero bueno, sigue siendo un artista bastante fuerte en lo que es Marvel, es uno de los más distintivos de la última época. Insisto, su forma de dibujar, su forma de colorear, realmente es muy interesante y muy disruptiva en un mundo bastante heroico, donde tal vez teníamos personajes dibujados con una cantidad de músculos normales, pero con una voluptuosidad como increíble, ¿no? Los dibujos de Rivik terminan siendo voluptuosos también, obviamente. Vean ese Thor. Ahora, termina siendo más creíble. Termina siendo como más anatómicamente creíble. Es como que es exagerado, es heroico y es creíble. Que a veces pasa que vos ves algunas historias así. Me pasa a veces, yo soy mucho consumidor de lo que es Batman, y a veces vos lo ves a Bruce Wayne y chabón, o sea, ¿cómo hace? Imposible mantener todo eso. Es como una joya. Ese Rivik es una pequeña joya de que deja en claro que se puede ser original, se puede ser personal, se puede estar a la altura de una editorial masiva, se puede hacer trabajos independientes y que estos tal vez en algún mercado vendan más que los de superhéroes. Es interesante su obra solo, no hace mucho solo porque su punto débil es la parte de los guiones. Él siempre prefiere trabajar con distintos guionistas, ya que siente que para hacer solamente una obra que sea una excusa para dibujar, no le cierra a él. Bueno, esta fue una breve y muy corta explicación de Ezra Rivik. Para que sepan quién va a venir a Crack Bang Boom, para invitarlos a que chequeen en las redes de Crack Bang Boom, porque la verdad que es un gran evento, lo recomiendo. Yo no sé si este año, creo que no voy a ir, no me dan los tiempos, me parece, es un mes complicado, pero si ustedes pueden irse, yo les recomiendo fines de agosto, váyanse, pasen por Rosario, que es una bella ciudad, y vayan a Crack Bang Boom. Conózcanlo en persona, va a estar ahí, va a dar varias charlas, le van a poder dar la mano, sacarse una fotito. Aprovechen porque gente trae invitados muy interesantes. El último fue Jeff Jones y ahora ese Rivik. La verdad que siempre un lujo las cosas que se consiguen y los invitados de la Crack Bang Boom. Listo, no tengo que decir nada más. El arte de él lo explica solo. Y aparte también ya lo tenemos al artista que va a hacer el acústico ya conectado. Lo tengo acá diciéndome estoy preparado. Así que vamos a escuchar un temita de él y ya volvemos con más difusión parlante. Iba a decir con mi Forrami, no, esa por más difusión parlante.